Seguimos en nuestra sección de diagnóstico. Nos hemos deshecho de excusas, obstáculos e ideas y vamos a empezar a agregar elementos interesantes e importantes para el inicio de esta carrera. Ya estamos hablando que vamos a necesitar de unos principios fundamentales que se relacionan directamente con el conocimiento de un idioma y del el proceso de aprendizaje. Y los principios fundamentales se dividen precisamente en dos. Y el primero es el estado de ánimo. El estado de ánimo es crucial. Me refiero a estado de ánimo cuando una persona se siente triste, enojada, preocupada, se encuentra molesto. Entonces la persona, si tiene ese estado de ánimo en sus periodos de estudio, lo más probable es que la memoria no funcione y el aprendizaje sea reducido. Entonces es muy importante tener en cuenta que el estado de ánimo debe ser en lo posible el mejor. Hay que estar animado, entusiasmado, al menos en el momento de estudio del material de este idioma. Entonces es importante el estado de ánimo también, porque va a haber momentos donde tú tengas que enfrentar situaciones que las estaremos viendo en la próxima sección, donde ese estado de ánimo se va a ver influenciado por las emociones. Entonces es preferible conocer qué se va a presentar en el camino para que puedas mantener la calma y recuperarte lo más rápidamente posible para que sigas con la posibilidad de seguir aprendiendo, memorizando todo lo que corresponde al idioma que te interesa. Del estado de ánimo, algo muy importante es tenerse en lo posible no desanimado, no frustrado, no molesto, aunque a veces es inevitable. Una de las aptitudes que debemos tener es ser tolerantes ante la ambigüedad, porque muchas veces cuando estamos aprendiendo un idioma, la mayoría de las veces en un principio no comprendemos todo lo que queremos comprender, no conocemos todas las palabras que queremos conocer, y cuando nos hablan o escuchamos algún audio, una noticia o la televisión, tenemos una idea pero no sabemos exactamente si es completa. Ese es un estado de ambigüedad y la persona, si no conoce que esos momentos se van a presentar, lo más probable es que permanezca en un estado de molesto o frustrado o desanimado, porque aprender un idioma en principio no se trata de perfección, se trata de progreso, de avanzar. Entonces, si nos sentimos cómodos con el hecho de que estamos aprendiendo y que cada día pues vamos aumentando el vocabulario y comprendiendo más la estructura del idioma, seguramente va a ser más fácil el aprendizaje. En segundo lugar, elementos claves, que tenemos aquí un detalle de cuáles son estos elementos claves, y el primero es relevancia. Entonces, para aprender un idioma se trata en el contenido del idioma, palabras y estructura, y procurar usar la información que sea relevante para uno. Nos va a permitir que esa información que es relevante para cada uno se vuelva una herramienta de comunicación o un instrumento de comunicación, que es precisamente el elemento clave número 2. Aprendemos más rápido cuando hay algo que es relevante para nosotros. Entonces, cuando queremos aprender un idioma, lo más recomendable es que lo hagamos usando esa información. En ese caso, cuando tú escoges qué es relevante para ti, no vas a gastar fuerzas, energías y tiempo desgastándote con información que nunca vas a usar, y que lo más probable es que la vayas a olvidar porque no vas a querer recordarla o no te vas a relacionar en el tiempo más con esta información. Por ejemplo, relacionarte con las palabras que usas a diario en los ambientes que te desenvuelves. Luego añadir nuevas palabras relacionadas con tu trabajo, con el oficio, con los hobbies, y así va a ser más motivador y más divertido porque podrás usarlo con mayor probabilidad, podrás relacionarte con esa información más continuamente. ¿Qué sería lo incorrecto? Estudiar material, por ejemplo, de información acerca de abogados, cuando no es nuestra área de alcance. El segundo elemento clave es que el idioma, lo que vayamos aprendiendo, el nivel de idioma que tengamos, convertirlo en instrumento de comunicación. Es importante tenerlo presente porque así sean desde las palabras más básicas y podemos usarlas si estamos en un contexto donde podemos usarla para comunicarnos. Lo mejor es ejercitar lo que tengamos de información. El tercer punto clave es comprensión, y realmente es uno de los elementos más importantes, porque para aprender un idioma, el principio es cuando uno entiende el mensaje de lo que uno escucha para poder reproducirlo. Entonces, cuando uno
comprende cuál es el mensaje de lo que, o cuál es el contenido, si estamos comprendiendo lo que realmente quieren decir, que muchas veces ni siquiera tiene que ver con todas las palabras que estamos escuchando, porque no se trata de entender el 100%, sobre todo en niveles principiante e intermedio. No se trata de entender el 100% del significado de las palabras, sino empezar a detectar que en las estructuras de los idiomas hay palabras que son de contenido, que nos dan una información clave, y hay otras palabras que son más funcionales, más estructurales, que no nos dicen mucho. Este punto de la comprensión que empieza ni siquiera conociendo el 100% de lo que escuchamos. Entonces, la información que sea comprensible es un concepto crítico para el desarrollo del idioma, para estudiantes que tengan o no tengan dificultades en el aprendizaje. El aporte de esta información es muy significativa porque se trata de comprender la esencia de lo que se nos presenta. Aprendemos mejor un nuevo idioma cuando recibimos información muy útil para nosotros. Pero cuando la información no es útil y no la comprendemos, realmente se nos va a hacer difícil. Y es importante que este nivel de comprensión en el principio no sea limitado. ¿A qué me refiero? Que entre un poco más difícil y vas aumentando gradualmente para esforzarte que tu comprensión siempre tenga un mayor alcance. Sobre todo en la primera etapa de aprendizaje de principiante a intermedio. Porque de principiante a intermedio pues no vamos a seguir usando siempre el mismo material, porque si se nos pasa el tiempo, pues estaríamos dando vueltas con el mismo material, con el mismo vocabulario, con las mismas estructuras, con las mismas formas gramaticales. Entonces la idea cuando estamos pasando de principiante a intermedio es ir añadiendo gradualmente la dificultad. Sea que estudiemos por nosotros mismos como autodidactas, o que estudiemos apoyándonos en cualquier tipo de curso presencial, curso en internet, páginas web o aplicaciones de teléfonos móvil. En todos los casos siempre es conveniente tener en cuenta estos elementos claves que van a ser interesantes y sobre todo que nos van a andar contundentemente hacia el resultado de adquirir el nivel que nos hemos planteado. En otras palabras, la idea es entender la mayoría, no todas las palabras, pero sí la mayoría. En este punto de la comprensión, un ejemplo y un error común que siempre se presenta es que escuchamos por diferentes medios que para estudiar un idioma conviene ver televisión, pero si te pones a ver un programa de televisión que tiene un lenguaje que va muy rápido, que tiene modismos, que comprendes el 1% de todo lo que escuchas, y te ves una película de 1 hora, 2 horas y entiendes el 1%, es decir, 1 o 2 minutos o 5 minutos a lo sumo, el aprovechamiento de esas 2 horas fue muy poco. Entonces es mejor empezar con material que se adapte a nuestro nivel y, vuelvo y repito, un poco más difícil de lo que podemos entender o comprender. Entonces, el cuarto punto clave es el entrenamiento fisiológico. Si escuchamos hablar a una persona que maneja el idioma o a un nativo de ese idioma objetivo que nosotros queremos aprender, seguramente las primeras veces vamos a ser como sordos, que no entendemos qué se está diciendo. Entonces, ¿por qué no entendemos? Porque esos sonidos para nosotros no tienen ningún significado. Nuestro cerebro no tiene ninguna representación acerca de esos sonidos. Entonces, nosotros debemos ir entrenándonos a que esos sonidos que escuchamos con nuestros oídos corresponden a cosas y objetos y actividades y acciones que ya conocemos, solamente que los expresamos en otro idioma. Aprender un idioma es realmente decir lo mismo que siempre decimos, pero con otras palabras. Sucede que cuando estamos aprendiendo un idioma, y este es el elemento clave del entrenamiento fisiológico, es que muchas veces nos vamos a encontrar con sonidos que nunca hemos producido y que nunca hemos escuchado. Y hablo de consonantes que son más fuertes, hablo de vocales que son acentuadas. Hay otros idiomas que tienen sílabas que son tonales, que una sílaba se puede decir en 4 tonos diferentes y corresponde a 4 palabras diferentes. Y entonces cada idioma tiene su diferencia y su complejidad. Y aquí es donde este entrenamiento fisiológico va a ser muy interesante. Que se trata de que lo que tú escuches, intente reproducirlo observando a la persona que lo produce, de dónde viene la fuerza. Por ejemplo, hay idiomas donde las vocales, hay idiomas donde las consonantes vienen desde la garganta o de la parte posterior de la boca. Entonces todo eso es importante conocerlo, cómo se hace, para que cuando tú empieces a hablar y a escuchar cuando te hablen, tú puedas identificar de dónde vienen esos sonidos, a qué significado corresponden, pero sobre todo en este punto del entrenamiento fisiológico
tecnológico es para que tu manera de hablar sea lo más cercano a los nativos que hablan este idioma. Entonces, como no estamos familiarizados, entonces se trata de un entrenamiento y eso se hace en la práctica. Entonces, con estos elementos claves que está dentro de los principios fundamentales que hemos visto en este video, son el principio básico para que nosotros podamos llevar adelante esta carrera del aprendizaje de un idioma. Siempre que puedas volver a ver estos videos, vas a tener la oportunidad crucial que manejes esta información para que todos tus esfuerzos en cualquier etapa del proceso que tú lleves siempre tenga buenos resultados, porque si nos enfocamos o nos esforzamos en material que no va a ser relevante, ni lo vamos a usar para comunicarnos, ni lo estamos comprendiendo plenamente y tampoco tenemos la capacidad para expresarlo, y además de eso nos exponemos a eventos de estudio, un estado de ánimo inadecuado, entonces los resultados van a ser inferiores. Nos vemos en la próxima sección donde estaremos tratando los temas de potenciadores y cultura del aprendizaje. Hasta pronto.